Hola, Leo Augusto. Soy Maggie. Tengo 11 años y vivo con mi mamá. La vida aquí es sencilla, pero estamos unidas, ¿verdad? Eso es lo que importa. Mi mamá trabaja como enfermera en el hospital de la ciudad y hace turnos nocturnos con frecuencia. Ya estoy acostumbrada a la rutina, pero algunas noches pueden ser más difíciles que otras. El hambre empezó a apretar y me acordé de cómo ella siempre me preparaba un delicioso sándwich de queso. Solo que hoy estaba tardando más de lo habitual. Miré la tostadora en la cocina, un aparato viejo y medio dañado que mi mamá siempre me decía que no usara. Se había caído al suelo una vez y la carcasa estaba toda agrietada y desajustada. Sin embargo, tenía tanta hambre que decidí intentarlo. Pensé que sería una tarea sencilla, solo poner el pan con queso, encenderla y esperar hasta que quedara derretido y rico. Cuando puse el sándwich en la sandwichera y traté de encenderla, no pasó nada, el pan no se calentaba. Entonces decidí sacar el sándwich, pero en cuanto mi mano tocó el aparato, la tapa se cerró de repente, atrapando mi mano adentro. Intenté jalar mi mano con fuerza, pero la tapa parecía estar atorada. Fue en ese momento cuando la sandwichera se encendió sola y empezó a calentarse rápidamente. Sentí la plancha súper caliente empezando a quemar mi mano y aunque intentaba jalar el enchufe de la toma, nada funcionaba. Juraba que había algo presionando mi mano contra esa plancha. El calor era insoportable y el dolor intenso. Empecé a perder las fuerzas. Todo se volvió oscuro y a partir de ahí no recuerdo nada más. Cuando desperté, estaba en el hospital con mi mamá a mi lado, visiblemente triste y preocupada. Mi mano estaba vendada y el dolor seguía siendo intenso, pero lo más aterrador fue escuchar lo que ella me contó. Ella dijo que al llegar a casa después de ese turno, me encontró tirado en el suelo y se acercó. Fue cuando vio la sandwichera abierta con un sándwich adentro. Solo que el pan tenía la marca de una mano quemada que era mía y, extrañamente, una mordida. Como si alguien se hubiera comido una parte. Hasta hoy no sé exactamente qué pasó esa noche, cómo mi mano quedó atrapada ahí y cómo eso seguía caliente incluso después de desconectarlo. ¿Quién o qué mordió el sándwich? Esos son misterios que todavía me atormentan y que tal vez nunca logre entender completamente. Y hermanos, agregué la tienda de Leo en WhatsApp y les voy a estar mandando la lista de cómics disponibles que tenemos, ¿sale? Hola Leo Augusto, soy Ariadila, tengo 37 años, mis hijos y yo somos tus admiradores. Quiero contar una historia que me pasó cuando era niño. En esa época yo tenía unos 7 años y aún dormía con mi abuela. Mi mamá vivía justo al lado, pero en la noche yo corría para dormir con mi abuelita. Una noche, mis tíos fueron al patio a buscar la caja de herramientas de uno de ellos, que se había quedado afuera. Ya era tarde en la noche. Binga era muy alto, casi 2 metros de altura, y C fue con él, que era muy fuerte. Había un matorral en el fondo del patio y empezaron a escuchar que el pasto se movía. Pensando que podría ser un perro, empezaron a lanzar piedras al matorral. De repente, vieron que una criatura negra enorme se levantaba del matorral que dijeron que parecía un cerdo. En ese momento los dos empezaron a correr muy rápido hacia su casa. La puerta era pesada y grande. Estaba asegurada con un gran pedazo de viga de madera. Estaba entreabierta y los dos, en su desesperación, intentaron pasar al mismo tiempo por la rendija de la puerta. Cuando finalmente lograron entrar apretándose, la madera que estaba asegurando la puerta se cayó, hermano. Hizo un ruido fuerte. En ese instante, mi abuela fue a ver qué estaba pasando y los encontró aterrados por lo que vieron. Ellos le contaron todo a mi abuela y yo estaba ahí en su cama escuchando todo. Espié por la ventana para ver qué estaba pasando, con mucho miedo. Vi que venían corriendo y cuando enfoqué la vista hacia el horizonte, hacia el monte, realmente vi que algo se movía ahí. Parecía ser la espalda del animal que todavía estaba ahí, hurgando algo. Me dio miedo y me cubrí de la cabeza a los pies, aunque hacía mucho calor. Me quedé así toda la noche. Al día siguiente tenía la ropa empapada de sudor por haber estado cubierta de la cabeza a los pies. Al día siguiente fueron al lugar para ver si encontraban algún rastro de esa criatura ahí y encontraron una enorme huella de casco en el suelo.
Había una finca cerca. Y esa noche, el vigilante dijo que le disparó a una criatura que salió corriendo. Eso fue tema de conversación en el barrio por mucho tiempo, y ese acontecimiento se cuenta hasta hoy de generación en generación. Mis hijos piensan que es una leyenda, pero yo lo recuerdo como si fuera ayer. Decían que había sido un hombre lobo, pero nunca supimos de verdad qué era eso que mis tíos y el vigilante de la finca vieron. Espero que les haya gustado esta historia extraña de los suscriptores. Y si quieres enviar una historia para aparecer en esta sección aquí, solo tienes que enviarla a este correo, inscritosleo.gmail.com. ¿De acuerdo? Me despido. Adiós. Historias bizarras de los individuos. Hola Leo Augusto, mi nombre es Emily y hoy voy a contar algo aterrador que me pasó. Hace algunos días fui con mi familia al rancho de mi bisabuela. Nunca había ido ahí para quedarme a dormir, ¿verdad? Siempre íbamos y regresábamos el mismo día, pero esta vez nos íbamos a quedar todo el fin de semana. Cuando llegamos ya eran como las 4 de la tarde y mi bisabuela nos recibió y nos avisó a mí y a mi hermano que no debíamos salir de la compañía de nuestros padres en la noche, porque en cuanto el sol se iba y llegaba la oscuridad, él andaba por ahí. Preguntamos quién era él, pero mi bisabuela solo nos dijo que tuviéramos mucho cuidado. Tengan cuidado mis nietecitos que en la noche él anda por ahí. No vayan a salir sin sus papás, Sin mí, sin ningún adulto cerca. Porque si no puedes salir mal, puedes poner la vacinica junto a tu cama para no tener que salir. Ya había oscurecido cuando Humberto, mi hermano menor, se despertó y dijo que quería usar el baño. La casa era antigua y no tenía un baño adentro, hermano. Había que ir afuera a una especie de cabina para hacer sus necesidades, así que salí del cuarto sin despertar a mis papás, agarré una linterna y llevé a Humberto para que se aliviara, ¿no? Al llegar ahí me di cuenta de que el baño estaba cerrado con llave y no sabía dónde estaba la llave, así que lo llevé para que fuera al monte ahí cerquita. Mientras él terminaba, yo miraba alrededor para ver si no había nada raro. Me llevé un susto cuando miré hacia afuera de la cerca y vi a un hombre alto y delgado con una sonrisa aterradora y los ojos bien abiertos. ¡Ah! Grité y jalé a mi hermano, que ya había terminado, y corrimos de regreso a la casa. Le conté lo que había visto y no pudimos dormir bien esa noche. La noche siguiente fui yo quien tuvo ganas de ir al baño, pero esta vez ya sabía dónde estaba la llave. Le había preguntado a mi abuela dónde estaba, ¿verdad? Y ella me dijo que estaba colgada detrás de la puerta. Fui con mucho miedo, ¿sabes? Dejé a mi hermanito durmiendo. El problema era mío y yo tenía que resolverlo. Fui caminando despacio y mirando para todos lados. Todo normal hasta ese momento. Cuando ya estaba dentro del baño aliviándome, escuché pasos acercándose a mí y risas macabras. Yo sabía que era ese hombre extraño. Rápidamente cerré la puerta con llave y me quedé en silencio. Sentí unos golpes en la puerta. Parecía que toda la estructura se iba a venir abajo. ¡Abre esa puerta! ¿Hay alguien ahí? Pero no hice ni un ruido hasta que después de como media hora él se fue. Terminé haciendo del 2 del miedo que sentí. Al día siguiente le pregunté a mi bisabuela quién era él, el hombre que andaba por ahí en la noche, y me dijo que se trataba del alma de una persona que había trabajado en la hacienda cuidando a los animales y que había muerto algunos años atrás. Después de eso, llamé a algunos primos míos y a Humberto para que fuéramos hasta la cerca donde había visto al hombre y vimos una vaca muerta con marcas de arañazos. Ah, hijo, dejé de criar animales aquí porque él se come todo, mata todo de manera sanguinaria. Él va y acaba con el animal. Probablemente él se alimentaba de los animales, ¿verdad? ¿O solo lo hacía por diversión? No sé, Leo, eso fue muy fuerte.
Hola, mi nombre es Damián y quiero compartir una historia que cambió completamente mi vida, amigo. Yo vivía con mi mamá en un departamento pequeño y siempre que ella se quejaba de la suciedad que yo dejaba en mi cuarto, no le daba mucha importancia. Mi mamá siempre estaba peleando conmigo por los pedazos de galletas que caían al suelo, migajas de comida por todos lados, ¿verdad, hermano? Y otros restos que yo dejaba por todas partes. Confieso que no me preocupaba mucho por eso. Siempre barría las cosas, así que me quedaba tranquilo. Ella decía que eso iba a atraer bichos a mi cuarto, pero yo nunca le hacía caso, ¿verdad? Hasta que un día ella dejó de barrer para que yo aprendiera la lección, ¿verdad? Todo empezó a cambiar una noche. Leo, cuando empecé a escuchar unos ruidos extraños mientras dormía, me despertaban ruidos misteriosos, pero siempre tenía mucho miedo de mirar para ver qué era. El corazón latía acelerado, pero me obligaba a volver a dormir creyendo que solo eran cosas de mi imaginación. Sin embargo, una noche todo se volvió más real. Desperté desesperado y vi una sombra grande en la esquina de mi cuarto. Mi cuerpo se congeló de miedo, hermano. Corrí a llamar a mi mamá. ¿Qué es eso? ¡Hay algo aquí adentro! Ella vino rápidamente, pero al revisar el cuarto no encontró nada. ¿Qué es esto, Dios mío? Vi esa cosa ahí, había algo, estoy seguro. Ella dijo que podrían ser cucarachas atraídas por los restos de comida, pero no le creí mucho. ¿Verdad, hermano? Vi una sombra grande, una cucaracha es pequeña. Pensé que era algo sobrenatural. Si son solo animales ponzoñosos está bien, pero creo que no es eso, ¿eh? La situación empeoró cuando una noche me desperté con un dolor insoportable en el pie. ¡Ay, mi pie! Grité desesperado a mi mamá que estaba pasando por el pasillo, corrió para encender la luz. Cuando se encendió la luz, vimos que mi pie estaba sangrando mucho. Le juré que había sido una rata gigante, que me mordió. Ella parecía escéptica, pero cuando miramos debajo de la cama, encontramos un agujero de unos 40 centímetros de diámetro. Mi pie se hinchó muy rápido. Tuve que ponerme varias inyecciones. El doctor dijo que si me hubiera tardado un poco más en tratarme. Ella pudo haber perdido el miembro. Luego habló con el síndico sobre lo ocurrido, lo cual le pareció extraño, porque ese agujero daba a un piso abandonado del condominio que solo se usaba para guardar cosas. Desde esa noche ya no pude dormir solo en mi cuarto. Mi mamá terminó dejándome dormir con ella por eso, ¿verdad? Pero... amigo, de verdad vi en esa oscuridad un animal que parecía una rata mordiéndome el dedo. ¡Lo juro! Historias extrañas de los suscriptores. Hola, soy Gregory, un chico de 11 años y vi algo extraño suceder en la escuela. En el último bimestre, mi maestra Carolina se fue de licencia por maternidad. En su lugar llegó un maestro suplente llamado Denis. Él era muy diferente de los otros maestros. Siempre usaba ropa negra, lentes oscuros y tenía el cabello muy largo, parecía un rockero. Lo más curioso era que sentía que ya había visto a Denis en algún lugar antes. Todo parecía normal hasta que un día durante el recreo vi a Denis viniendo del fondo de la escuela, un lugar donde los alumnos no podían ir. El año pasado yo había saltado la barda y había ido ahí a escondidas y sabía que solo había árboles en ese lugar. Denis tenía un paraguas negro, aparentemente protegiéndose del sol, lo cual se quedó en mi mente. Llegó la hora de su clase y en un momento una de las chicas se acercó para aclarar una duda. Pero él empezó a ponerse raro y le ordenó que se sentara de inmediato, diciendo que la ayudaría después. Ese día salió del salón y no regresó. Los días pasaron y curioso, fui al lugar prohibido donde vi al profesor. Fue entonces cuando descubrí algo perturbador. Entre los árboles había unas construcciones de concreto. Vi que parecía moverse una tapa y de ahí salió Denis, sigiloso, como si no quisiera ser visto. Después de unos 10 minutos paralizado detrás del árbol, fui ahí cerca a mirar, hermano. Yo pensaba que era una caja de alcantarillado, pero en realidad era una lápida, hermano. Ahí había 2 de ellas. La foto de Denis estaba en una y él tenía el apellido de la escuela.
Ese tipo ya murió y volvió para darnos clases. Entonces fui a preguntarle a la directora qué estaba pasando. La directora me recibió con una mirada curiosa cuando entré a su oficina. Respiré hondo y le conté todo lo que había visto. Sus ojos se abrieron mucho, pero mantuvo la compostura y me pidió que esperara ahí mientras ella verificaba algo. Después de unos minutos que parecieron horas, ella regresó con una expresión seria y me dijo que el apellido de Dennis realmente era el mismo que el de la escuela, porque él era nieto de la fundadora. Ella explicó que Denise había muerto hace algunos años en un accidente misterioso. La directora me pidió que mantuviera en secreto lo que vi, diciendo que investigaría la situación. En los días siguientes, la atmósfera de la escuela se volvió aún más siniestra. Denise seguía dando clases, pero sus comportamientos extraños se volvieron frecuentes. Él siempre evitaba la luz del sol, cerraba la ventana de todo el salón y su mirada parecía cada vez más vacía y aterradora. Entonces algo aún más perturbador sucedió. La directora, mientras investigaba la historia de Dennis, sufrió un accidente misterioso. La encontraron inconsciente en el fondo de la escuela, exactamente donde yo lo había visto salir de esa lápida, hermano. Nadie parecía querer hablar del asunto. Pocos días después, una nueva directora asumió el cargo. Era una mujer mayor y gorda, con el mismo apellido de Denise. Su nombre era Matilde. En cuanto llegó, la escuela empezó a cambiar. Las paredes parecían más oscuras, los pasillos más fríos y ya no hubo más días soleados en ese lugar. La presencia de Matilde era opresiva. Parecía saber todo lo que pasaba en la escuela y de alguna manera siempre estaba un paso adelante de cualquier intento de investigación o cuestionamiento. Empecé a notar que algunos niños desaparecían por días y cuando regresaban estaban diferentes. Tenían marcas rojas en el cuello, las muñecas y otras partes del cuerpo. Sus ojos estaban vacíos y actuaban de manera extraña, como si estuvieran bajo algún tipo de control. Sin embargo, antes de que pudiera continuar mi investigación, mi familia se mudó a otra ciudad. Entonces dejé la escuela, ¿verdad? No sé cómo están las cosas por allá hoy en día, pero espero que hayan mejorado. Todo comenzó cuando decidí probar algo que un conocido me ofreció en una fiesta. Yo no tenía el valor de acercarme a una chica, así que recurrí a eso. Maldita noche en la que tomé esa decisión. Como yo era extranjero, tenía un poco de miedo de hablar en otro idioma y tener una relación ahí. Yo era un joven sano y lleno de energía, pero ese fue el inicio del abismo. Entonces, cuando me di cuenta, ya llevaba algunos meses en esa vida parecida a la de un mendigo. Solía deambular por las calles de Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, pero donde la oscuridad acecha en los rincones más inesperados. Mi vida era un caos, alimentado por las paradas que me mantenían cautivo, ¿sabes? Cuando ya no podía mantenerme a flote, encontré refugio en los túneles de alcantarillado de la ciudad. Un submundo en el que la sociedad prefería no pensar. En los túneles conocí a un hombre que pensé que sería mi compañero de infortunio. Vivíamos en sociedad, recolectando suministros y compartiendo lo poco que lográbamos encontrar. Ahí, hermano, una ronda más para ti. Solo dale, está fácil. Después me pagas, tranquilo. Pero algo estaba mal. Había algo sobrenatural en la forma en que se movía. Sus ojos brillaban en la oscuridad de una manera que nunca había visto. No quería creerlo, pero la verdad se reveló de forma aterradora para mí. Una noche desperté de un sueño agitado y lo encontré. Fue cuando lo vi. Él era más negro que la propia oscuridad, flotaba sobre mí. Su rostro estaba distorsionado, la pura personificación de un demonio. Intenté alejarme, pero ya era tarde. Me dijo que tenía una deuda que pagar con él. De un golpe, me arrancó el ojo izquierdo. «Me debes y te voy a quitar un ojo». «Es mi pago justo». El dolor era insoportable, pero el terror de saber que estaba viviendo al lado de un demonio era aún peor.
A partir de ese momento, mi vida en los túneles se volvió una pesadilla constante. Las paradas ya no eran suficientes para alejar el miedo y la paranoia, y en una noche infernal aparecieron más demonios. Cuando desperté y vi eso, hermano, ya no tenía piel, estaba sangrando al borde de la muerte y no tenía idea de cómo sobreviviría. Yo, como siempre andaba drogado, no logré sentir, hermano, lo que pasó. Milagrosamente alguien me encontró ahí en esos túneles, tirado, y me llevó al hospital. Creo que fue alguien de alguna casa de rehabilitación quien me encontró ahí y trató de salvarme. Solo recuerdo que en el hospital me rechazaron porque no tenía documentos y así me quedé en la calle. Un hombre destrozado física y espiritualmente. Sobrevivir era un misterio. Pero lo logré, Leo. Día tras día fui levantándome. Ahora, en 2024, mi vida dio un giro total. De alguna manera logré salir de las calles y entrar a un programa de rehabilitación. No es fácil, pero estoy limpio. Estoy tratando de reconstruir lo que queda de mi vida. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, son recordatorios constantes de mis días en esos túneles. Y de los demonios que enfrenté. Comparto mi historia para que otros sepan que incluso en las profundidades del infierno hay una oportunidad de redención. El camino es difícil, pero lo demuestro cada día. Que es posible. Hasta hoy sigo pensando si esa persona con la que estaba, si realmente era un demonio. O si era fruto de las drogas que consumía ahí. Pero de cualquier forma, ya no quiero saber más de eso, Leo. Gracias. Ojalá les haya gustado esta extraña historia de los suscriptores. Si quieres enviar una historia para esta sección, envía el correo a inscritosleo.gmail.com, ¿ok? Me despido. Adiós.